Otro entuerto que hemos podido enderezar, así sea de manera parcial, es el de los famosos y fraudulentos gasoductos. Cuando recibimos el gobierno, se encontró, como en otros ámbitos, que uno de los principales problemas de la CFE era la terminación de 7 gasoductos que habían sido contratados en la administración anterior, pero que por diversos problemas no se habían concluido. Al realizar el análisis de los contratos, se descubrió que la decisión y el acuerdo tomados por el gobierno saliente estaban repletos de elementos ruinosos para la CFE y que se trataba de contratos leoninos, como se fue haciendo costumbre en el periodo neoliberal o neoporfirista. Veamos. Los 7 gasoductos fueron anclados a la CFE con el argumento de que ésta requería gas para la construcción de 14 centrales de ciclo combinado. Sin embargo, esas centrales nunca se construyeron, por lo que la CFE debía pagar por gasoductos que no podían ser usados. La contratación de los gasoductos no fue aprobada en su momento por el Consejo de Administración ni por la Junta de Gobierno de la CFE. Las empresas transnacionales propietarias de los gasoductos son TC Energía, antes TransCanadá, Carso Energy, Fermaca y Sempra y Enova. La cláusula 2 señalaba que el contrato en cuestión tenía como objeto la prestación del servicio de transporte de gas natural. No obstante, tanto en el objeto señalado en la licitación como en el contrato mismo, se estableció además que sería un proyecto de inversión en infraestructura por tratarse de gasoductos no existentes. Es decir, los supuestos contratos de servicios de transporte de gas natural encubrían un contrato de inversión que debe ser pagado en su totalidad por la CFE. La desnaturalización del propio contrato abrió la puerta a la determinación de supuestas tarifas con las que se pagaba su inversión en máximo 10 años y en lo sucesivo todo era ganancia. Las tasas de rentabilidad o retorno se encontraban muy por encima de los estándares internacionales. Sin precedente alguno en el mundo, la CFE pagaba la totalidad del gasoducto, incluyendo su financiamiento. Pero al terminar el contrato, el gasoducto se quedaba en manos de los privados y con posibilidades de explotarlo 25 años más. La vida útil de un gasoducto es de al menos 50 años. La CFE no tiene participación en la propiedad ni en la rentabilidad, solo en los riesgos. Asumía todos los riesgos de una inversión enmascarada en un contrato de servicios. La cláusula 22 del contrato, denominada caso fortuito o fuerza mayor, permitía que ante la ocurrencia de un suceso que detuviera la construcción del gasoducto, la CFE debía ampliar los plazos para la entrega de la obra, aunque no ocurría lo mismo con el pago, puesto que a la empresa del gobierno se le obligaba a pagar desde el día en que originalmente estaba planeada la entrega. Es decir, la CFE pagaba los platos rotos por los retrasos del constructor, aun cuando éste era el responsable de obtener todos los permisos y definir por dónde pasaría el gasoducto. En complicidad con altos exfuncionarios de la CFE, se cedió ante las empresas constructoras en casos fortuitos o fuerzas mayores, sin mayor revisión y sin soporte documental que acreditara el evento. Por esos gasoductos inactivos, la CFE pagó más de $650 millones. En la mayor parte de los casos, los eventos que aludían las empresas no existían, o bien las razones por las que la construcción se encontraba detenida eran completa responsabilidad de la contratista. Por ejemplo, los delegados de bienestar del gobierno federal de cada estado ayudaron a identificar las verdaderas causas por las que los gasoductos no eran terminados. Citamos 2 casos. El primero, una de las empresas solicitó una fuerza mayor argumentando que los terrenos por donde pasaría el gasoducto estaban catalogados como terrenos nacionales y no obtenía los permisos de derecho de vía por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y el alegato le fue aceptado. Sin embargo, en la revisión que realizaron los delegados de bienestar, se identificó que en realidad la construcción no avanzaba debido a que la empresa no les había pagado a los trabajadores de la subcontratista, quienes tomaron las máquinas y realizaron un paro de labores. La empresa encargada de traer el gas desde el gasoducto marino hasta el centro del país realizó un trazo que atravesaba manantiales, cerros sagrados
y pasaba cerca de viviendas y escuelas. No obstante, la CFE le aceptó el reclamo de fuerza mayor, argumentando que no podía acceder a las zonas debido a que la Secretaría de Energía, CENER, no había realizado la consulta indígena. La concepción no solo era de abuso, sino también de despojo a las comunidades. Por cierto, según el contrato, la responsabilidad del trazo correspondía a la propia empresa que solicitó la fuerza mayor. Una vez terminado el análisis de estos contratos leoninos, buenos para particulares, malos para el pueblo y la nación, entre febrero y marzo de 2019, me dediqué a informar y a denunciar en las mañaneras los abusos que acarreaban los contratos de los gasoductos. En forma paralela, convoqué a las empresas privadas para buscar una renegociación de las condiciones contractuales y llegar a un acuerdo, puesto que el gas es necesario para generar energía, y buscábamos siempre el arreglo y recurrir a los procesos legales solo como última instancia, ya que además de tardados se dirimen en tribunales nacionales o extranjeros de poca o nula honestidad, y en ellos la justicia es casi siempre relegada ante el derecho individual o empresarial. A este llamado acudieron el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, ofreciendo su mediación con las empresas propietarias de los gasoductos para llegar a un acuerdo, pero solicitaban que el director general de la CFE no estuviera dentro de las negociaciones. Respondimos que era inadmisible prescindir del director general. Así comenzamos a reunirnos en Palacio Nacional con la participación como observadores de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y el 8 de julio de 2019 se dio inicio formal a las negociaciones con la participación del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, el director general de las filiales CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes, y el coordinador de Administración y Servicios de la CFE, Miguel Alejandro López. Por parte de las empresas participaron Gerardo Curi, de Carso Energy, Tania Ortiz Mena y Carlos Ruiz Sacristán, de Yenova, Robert Jones, de TC Energía, y Fernando y Manuel Calvillo, de Fermaca. En las sesiones con cada una de las empresas, la CFE explicó el daño y los desequilibrios de los contratos y realizó las siguientes solicitudes. Primera, la modificación de las tarifas de los gasoductos. La CFE debía pagar una tarifa de servicio de transporte de gas natural, renta del ducto, tal y como se hace en los mercados de transporte de gas internacionales, y no una tarifa de inversión, puesto que no seríamos propietarios de los activos. La tarifa que se propuso tomó como metodología las fórmulas de los países de donde provenían las empresas. Segunda, tarifas fijas niveladas a través del tiempo, pues conservar las tarifas crecientes de transporte imposibilitaba mantener bajas tarifas de electricidad. Limitar la competitividad de la CFE para la comercialización de gas natural. Es oportuno mencionar que la tarifa de algunos gasoductos se elevaba hasta 10 veces. Tercera, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores. La CFE no podía pagar por un servicio que no recibía, ni podía asumir los riesgos que le corresponden al desarrollador de las obras. Imaginemos que vamos a rentar una casa para enero del próximo año y que, por problemas con los permisos de construcción, la casa se retrasa hasta julio. No obstante, el constructor nos obliga a pagar desde enero sin posibilidad de habitar la casa. Un verdadero absurdo. Cuarta, desistimiento de las partes de cualquier acción legal. Tanto la CFE como las empresas privadas retirarían las demandas y tendrían una sociedad armoniosa por los próximos 25 años. A excepción de Carso Energy, ninguna empresa realizó propuestas alineadas a la petición de CFE. Todas iban en el sentido de comprarle capacidad de transporte de gas de manera temporal a la CFE y que ellos pudieran venderlo. Por eso, además de representar una competencia desleal a la CFE, no resolvía las cuestiones de fondo. En el caso de Carso Energy, aceptó nivelar la tarifa y realizó un descuento. Sin embargo, este no se acercaba a la tarifa correspondiente a un servicio de transporte. La tarifa promedio original del gasoducto Samalayuca-Sásabe, propiedad de Carso, era de 74 centavos de dólar por gigajoule y realizó una oferta de 56 centavos de dólar
por gigajoule. CFE contestó con una contrapropuesta ofreciendo pagar 42 centavos de dólar, misma que fue rechazada por Carso Energy. Ante esta situación, instruí al director general de la CFE para que buscara directamente al ingeniero Carlos Slim y le explicara los argumentos de la empresa del Estado a fin de llegar a un acuerdo. Atendiendo la instrucción, el licenciado Bartlett se reunió con el ingeniero Slim para explicarle que su gasoducto corre de manera paralela a un gasoducto que tiene la CFE contratado en Estados Unidos, por el cual paga 44 centavos de dólar por gigajoule, por lo que era absurdo pagar más por un gasoducto que nos lleva al mismo punto. El empresario aceptó los argumentos de la CFE y ofreció una tarifa de 47 centavos de dólar por gigajoule y regresar todo lo que se le había pagado sin que el ducto estuviera en funcionamiento de manera inmediata, sujeto a que se le compraran 200 millones de pies cúbicos diarios adicionales a partir de 2022. La CFE aceptó la propuesta y se llegó a un acuerdo. Una vez aprobado el mecanismo y los parámetros, entre el 19 y el 26 de agosto de 2019 se convocó a TC Energía, IEnova y Fermaca para invitarlos a llegar a un acuerdo bajo los mismos términos y parámetros de lo acordado con Carso. Para el gasoducto Guaymas-El Oro, IEnova ofreció un descuento inferior a lo ofrecido por Carso, argumentando que en términos relativos su propuesta era mejor. Ante ello respondimos que estábamos obligados a aceptar la mejor propuesta y que en caso de que la oferta de IEnova fuera mejor que la de Carso, le solicitaría a la empresa que se ajustara. Para determinar cuál era la más conducente, invitamos como tercer experto al ingeniero industrial y doctor en finanzas Edmundo Sánchez Aguilar. A partir del estudio realizado por el doctor Sánchez Aguilar, se determinó que era mejor propuesta la de Carso, por lo cual solicitamos que IEnova se apegara a esos criterios y llegamos a un acuerdo. Con ese método se obtuvo una tarifa para el gasoducto Guaymas-El Oro de 22.9 centavos de dólar versus los 31 centavos que originalmente se tenían. El contrato se ampliaría por 10 años y los montos pagados por fuerzas mayores se acreditarían en la tarifa del periodo de extensión. Para el caso del gasoducto marino propiedad de IMG, consorcio entre IEnova y TC Energía, se redujo la tarifa de 35 a 29 centavos de dólar por gigajoule. Y al igual que la anterior, las fuerzas mayores se acreditarían en la tarifa del periodo de 10 años de extensión. Fermaca quedaría fuera de los acuerdos debido a que debía obtener la aprobación de los fondos de inversión que lo respaldan. El 27 de agosto, en la habitual mañanera y en compañía de Carlos Slim, Carlos Salazar, Antonio del Valle, Carlos Ruiz Sacristán, Tania Ortiz Mena, Robert Jones, Gerardo Curi, Manuel Bartlett, Arturo Herrera, Miguel Reyes y Miguel Alejandro López, se anunció el acuerdo alcanzado con las empresas transportistas. En su participación, Carlos Slim dijo: «Solamente me queda, señor presidente, agradecerle su directa intervención, al director de CFE y muy especialmente a Carlos Salazar Lomelí y Antonio del Valle que hayan ayudado tanto a que se resolviera. Y bueno, también a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que podían tener un atractivo financiero, pues eran montos más importantes, pero que la solución de pago fue benéfica para todos y nos puede permitir con esos recursos y esos flujos de ingresos hacer más inversiones en condiciones importantes, tanto como para el país, como para CFE, como para los inversionistas». Por su parte, Carlos Salazar señaló: «Este es un día memorable, porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre y sobre todo en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica. Y yo quiero destacar que en este proceso hay un ganar-ganar. Todo el mundo ha ganado con este tipo de diálogo. Hemos privilegiado, como decía el señor presidente, el diálogo, en vez del disenso, en vez de la discusión». El 6 de septiembre se llegó a un acuerdo con la empresa Fermaca en los mismos términos de la renegociación que con las demás empresas. Las tarifas de los gasoductos La Laguna Aguascalientes y Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara pasaron de 14 y 12 centavos de dólar a 10.5 y 9.8 centavos de dólar respectivamente. Las fuerzas mayores se acreditaron en la tarifa de la extensión por 10 años, lo que fue aceptado por la CFE.
En suma, estos fueron los principales resultados de la negociación. Primero, el ahorro total para la CFE es de 4.342 millones de dólares, lo que representa ahorros anuales de 180 millones de dólares, es decir, 3.500 millones de pesos. El ahorro total obtenido equivale a la construcción de 5 centrales de generación de más de 900 megawatts con tecnología de punta. Segundo, la tarifa promedio se redujo en 27% al pasar de 33 a 24 centavos de dólar por gigajoule. Esto permitirá a la CFE comercializar los excedentes en el mercado. Tercero, se negoció una reducción tarifaria a cambio de más años de transporte o mayor capacidad. En cualquiera de los casos, se logró terminar con estructuras tarifarias crecientes de los gasoductos, que ni el mercado eléctrico ni la industria habrían aguantado. Las tarifas niveladas y planas se acordaron por los 25 años del contrato original, con un ajuste por inflación al año 26. Del año 26 al 35 se tendría también una tarifa plana de transporte y, en ningún caso, tendríamos tarifas más elevadas que las llamadas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía. Así pues, la renegociación de los gasoductos resultó en mayor capacidad de transporte, con menor valor presente neto total a pagar por la CFE y más años de servicio a una tarifa nivelada de transporte. El ahorro total en valor presente neto fue de 387 millones de dólares. Cuarto, conforme a los acuerdos, los recursos pagados por inexistentes fuerzas mayores fueron reintegrados a la CFE por diversas vías: devolución inmediata, carso, o acreditación en la tarifa y meses de servicio sin cobro tarifario para la CFE, IEnova, IMG y Fermaca. Quinto, el acuerdo permitirá a CFE comercializar a través de sus filiales CF Energía y CFE Internacional alrededor de 8.200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63% serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE. El excedente que resultó, con la finalidad de darle valor, sería colocado en la industria nacional u otras posibilidades fuera del país. Finalmente, es importante señalar que aún con este acuerdo, la mala decisión de construir los gasoductos sin tener necesidad, pues no se cuenta con las plantas termoeléctricas que consuman el gas adquirido. La Comisión Federal deberá seguir apuntalada por el Gobierno de México en razón de que el valor de estos contratos implican un costo financiero para esta empresa pública equivalente a un monto a pagar en 25 años de 86.500 millones de dólares. Es decir, el daño de la política neoliberal o de pillaje solo en este caso implicó un desfalco muy cercano a una quiebra financiera de la CFE. Por esto y muchas otras razones, ha sido urgente e indispensable modificar la política y las reformas privatizadoras para rescatar la estratégica industria eléctrica nacional por el bien de consumidores domésticos, de empresarios y del desarrollo nacional. Ahora les cuento la historia de las cárceles de lujo y las jugosas ganancias privadas. Pues bien, recién nombrada y recuperada de una convalecencia por COVID-19, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez se presentó por primera vez a una reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana del 30 de diciembre de 2020 y recibió la primera instrucción de su nuevo encargo: hacer un estudio y meterse a fondo en el tema de los contratos de prestación de servicios, CPS, de 8 centros penitenciarios federales suscritos en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de Seguridad Pública. Ese mismo día, la primera mujer que ha estado al frente de la seguridad del país comenzó la búsqueda de información en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, PIRS, donde se topó con pared. En la siguiente reunión de gabinete, su primer reporte consistió en sostener que tardaría varios días en dar resultados porque el área administrativa del sistema penitenciario se negó a proporcionar los contratos, aduciendo que se trataba de un asunto de seguridad nacional. El argumento causó risa a todos los presentes y se repitió la instrucción de que tuviera los resultados de la investigación
lo más pronto posible, para lo que habría de hacer valer su autoridad como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella se comprometió a cumplir a la brevedad. Ahí mismo se acordó que la Secretaría de Hacienda suspendiera los pagos establecidos en los contratos hasta que concluyera la revisión. Tras jalar varias cuerdas y pegar un par de gritos, la Secretaría de Seguridad obtuvo la información en PIRS y encabezó un equipo de técnicos y abogados que se consagró al análisis de las más de 56,000 fojas que conformaban los 8 contratos con sus correspondientes anexos. La investigación interna sobre este negocio millonario duró varios días y noches, hasta que se culminó en un resumen ejecutivo con los antecedentes del caso, el número de personas privadas de la libertad que el gobierno federal tiene que mantener en cada penal, el monto de los recursos pagados durante estos años a los contratistas, el costo total pendiente por erogar proyectado a 20 o 22 años y las cláusulas leoninas de los contratos. Tras días de desvelo por la investigación, la mañana del miércoles 13 de enero del 2021, la orden del día del Gabinete de Seguridad consideraba la presentación de los hallazgos en los CPS de los 8 penales. Ahí estaban la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, el coordinador de asesores y otros servidores públicos. Ahí Rosa Isela Rodríguez dio el detalle de lo encontrado. En resumen, los CPS de los 8 reclusorios privatizados representaban 288,000 millones de pesos que el gobierno federal debía pagar en al menos 20 años de prestación de servicios de las empresas particulares. Una suma inmensa si se considera que las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrán un costo total de 175,000 millones de pesos, e incluyendo los 100,000 millones que costó cancelar el proyecto del lago de Texcoco. Anualizada, semejante carga representa 15,562,904,661,000 pesos, es decir, el 67% del total de los recursos ejercidos por el organismo penitenciario federal en 2020. Además, al finalizar el periodo de vigencia, los empresarios de dichos contratos serían beneficiados con la propiedad de los centros penitenciarios, como lo establecía la cláusula 9. Repito, al finalizar el periodo de vigencia de los contratos, las edificaciones, en lugar de volverse parte de los bienes del gobierno, seguirían en manos de los privados. Eran, en definitiva, contratos jugosos para ellos y de grave afectación a las finanzas públicas. El contrato de los centros penitenciarios de Sonora y Guanajuato fue adjudicado a Pápagos Servicios para la infraestructura, entonces subsidiaria de ICA. Poco tiempo después, Exi Quantum, creada por Quantum, que dirige a Andrés Alija Guerrero, adquirió la participación. GIA S.A.D.C.B. de Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, opera el Centro Penitenciario de Oaxaca. Prodemex S.A.D.C.B. de Olegario Vázquez Aldir tiene los de Durango y Michoacán, mientras que las empresas Jomex y Arendal consiguieron los contratos de Morelos y Chiapas, respectivamente, que pasaron a manos de Ideal Carso, actualmente Grupo Financiero Inbursa, del cual es presidente Marco Antonio Slim Domit. En el caso del penal de Coahuila, la empresa Tradeco fue la beneficiaria, aunque posteriormente transfirió el contrato a BlackRock S.A.D.C.B., cuyo director general en México es Sergio Méndez. Durante los primeros años de vigencia de los contratos se pagaron 86,419 millones de pesos de recursos públicos a empresas vinculadas a políticos para la construcción y operación de los centros penitenciarios ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Coahuila. El gasto era muy alto, debido a que en los contratos no se establecieron pagos conforme a la población penitenciaria real atendida. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno el 1 de diciembre de 2018, solo había 9,062 reclusos en los 8 CPS, el 44,9% de su capacidad, pero el gobierno federal erogaba el equivalente al 100% de ocupación.
Si se considera que ese año se pagaron 14.145 millones de pesos con impuesto al valor agregado por dicho concepto, entonces el costo anual de la manutención de cada persona interna era de 1.560.914 pesos en promedio, lo que significaba pagar por cada una un promedio de 4.336 pesos diarios, como si fuera una renta de un hotel de 5 estrellas por cada recluso. Cuesta trabajo creer que la manutención de un preso pueda ser en promedio superior al 1,5 millones de pesos y que esto no incluye el gasto en seguridad de los centros penitenciarios. Pero así eran los negocios realizados durante el periodo neoliberal. Agrego que en la actualidad, a julio de 2021, los reclusorios están ocupados por 12.805 personas y su capacidad total es de 20.176 reclusos. Por si fuese poco, subrayo que los 8 contratos se otorgaron por adjudicación directa. Ya se había perdido mucho tiempo y el tema debía darse a conocer lo más pronto posible. Por eso, en la mañana del 13 de enero se informó sobre este asunto que era a todas luces un atraco de recursos a la población mexicana. Después de tener toda la información a la vista, el abuso quedó exhibido y se dio la instrucción de que se hablara con los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de la hacienda pública o de lo contrario, elaborar una denuncia jurídica para cancelar los contratos y dar fin a la afectación de las finanzas gubernamentales. Los siguientes días se llevaron a cabo las pláticas con los representantes de las empresas privadas. Como resultado de ese acercamiento y diálogo, que duró varias semanas, se consiguió un ahorro de 15%, es decir, alrededor de 41.493 millones de pesos, menos de los montos originalmente establecidos en los contratos, y se consiguió además que los centros penitenciarios sean propiedad del gobierno al término de los 22 años establecidos como vigencia. Solo en esta administración el monto del ahorro será de alrededor de 10.782 millones de pesos. Las investigaciones del caso continúan, ya que a través de los mismos empresarios fue posible saber que el negocio no solo eran los costos millonarios establecidos en los CPS, sino que hicieron el compromiso, no estipulado por escrito, de comprarle a un solo proveedor todo lo que requirieran, ya fueran alimentos, vestuario, vehículos u otros bienes. El 9 de abril de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formuló una denuncia ante la FGR en contra de quienes resulten responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la contratación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para la construcción y operación de los 8 penales federales.